vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Hoy vamos a hacer un tema del que se ha escrito mucho, que es de especial interés para padres, para docentes, para alumnos, para especialistas. Les cuento que fuimos al encuentro de la doctora Silvia Slemenson, es investigadora de la UBA, es quien ha creado la especialización en psicopedagogía clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También les vamos a dar un gusto, vamos a ir al cine, tenemos testimonios de docentes y aquí estará con nosotros Patricia Madoni, es profesora en la Facultad de Psicología de la UBA y en un instituto de formación docente. José Schwarzman, que ha sido supervisor de nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires. Y también estará con nosotros Andrea Kaplan, directora de la Fundación Sociedades Complejas. Nuestro tema, problemas de aprendizaje o de enseñanza. Así lo presentamos. Cuando nos referimos a problemas de aprendizaje y a fracaso escolar, ¿cuál es la incidencia familiar, histórica, institucional, social que tomamos en cuenta? ¿Enseñamos a todos de la misma manera o es necesaria una didáctica diversa? Es importante pensar qué entendemos por éxito en la escuela y en cuánto incide una propuesta atractiva para despertar el interés y la curiosidad de los alumnos. Aquí estamos entonces, Patricia Madoni, José Schwarzman. Así es. Bueno, bienvenidos. Decíamos al comienzo que vamos a hablar sobre problemas de aprendizaje o de enseñanza, pero antes me parece que hay una confusión entre qué es fracaso escolar y qué es problemas de aprendizaje. ¿La hay? Bueno, en realidad lo que podemos decir es que sí, por ahí hay una confusión, un malentendido y también, digamos, tendríamos que ponernos a pensar que el aprendizaje, por definición, es un problema, ¿sí? Siempre cuando hablamos de aprender estamos pensando en atravesar como ciertos obstáculos o ciertos conflictos. Entonces, desde ese lugar uno podría decir, bueno, aprender implica resolver ciertos problemas. Cuando hablamos de fracaso escolar, el fracaso escolar es un fenómeno, es una problemática que uno podría decir que tiene como su origen desde el inicio mismo de la escolaridad. Digamos, el surgimiento de la escuela tuvo que ver con un proceso, por supuesto, de inclusión y de por ahí garantizar ciertos derechos, pero también trae aparejado este problema que es que algunos niños o algunas niñas no aprendían de la manera que la escuela esperaba. Entonces ahí estamos hablando de la escuela esperaba un tipo de aprendizaje o espera un tipo de aprendizaje o una forma de aprendizaje debido a sus propias características que hace que muchas niñas y muchos niños históricamente desde su origen hayan quedado por fuera. Entonces, excluidos. Excluidos. Entonces es un problema que uno podría decir tiene, digamos, su origen desde el propio surgimiento de la escuela y que se fue como reactualizando en cada momento histórico. Hoy podríamos hablar también del problema del fracaso escolar a la luz de estos contextos actuales, ¿no? ¿Y cómo viviste vos este tema cuando eras supervisor? ¿Qué pasaba cuando llegabas a una escuela? Para mí también fue un aprendizaje abordar este tema, porque yo también traía esta tradición, digamos. En principio yo aprendí mucho de lo que veía en las distintas escuelas donde sobre el mismo contenido las formas de evaluar a los chicos era absolutamente diferente. Entonces, había escuelas en donde los chicos repetían, pero ese mismo chico en otra escuela hubiese sido el mejor alumno. O sea, tomando este concepto de Emilia Ferreiro, lo que era error para una escuela era un error
constructivo, Tal cual. parte del aprendizaje del proceso. Tal cual, y tenía mucho que ver con la mirada que tenían los docentes sobre los chicos, la institución sobre los chicos, los propios padres. Esto me llevó a mí a pensar en cómo revertir esta situación, porque lo que yo observaba es que muchas veces un buen abordaje de cuestiones metodológicas, de concepciones de evaluación, revertían rápidamente la situación. Recuerdo un caso de una escuela de 2 primeros grados cuya tradición venía con más o menos 7 chicos que repetían por año, por grado, en un grupo de 30 y pico de chicos. Hicimos una capacitación de 1 año y pico, muy fuerte, y a los 2 años la situación se revierte. Pero no es que los chicos sabían menos. En realidad lo que habían cambiado eran las miradas. Claro. Una mirada que en todo caso pone más el acento en el proceso y no en el resultado final, en que todos lleguen al mismo tiempo. Eso a por un lado. punto, ¿no? Y por otro lado, la forma en que el maestro se posiciona ante el problema de aprendizaje o ante los distintos procesos de los chicos, y a su vez cómo concibo a este chico desde el lugar de donde viene, desde qué arrastre trae, digamos, a nivel sociocultural. Claro. ¿Cuál es su biografía escolar? Tal cual. Y familiar también, porque generalmente estas cosas se dan en los contextos más desfavorecidos. Hay niños que aprenden, hay niños que no aprenden, y sobre esto fuimos al encuentro de la doctora Silvia Slemenson. ¿Por qué hay niños que no aprenden? El aprendizaje es un trabajo psíquico que es muy complejo. No es porque sea difícil, porque eso se llama complicado, sino que en el mundo de la complejidad, hablar de complejidad quiere decir que en este proceso inciden muchas disciplinas. Es decir, no es sencillo y para cada sujeto es diferente. Inciden aspectos neurológicos, inciden aspectos cognitivos, inciden aspectos culturales, inciden aspectos psíquicos. Los primeros aprendizajes tienen que ver con la parentalidad, con los orígenes. A partir de allí, y a partir fundamentalmente de la riqueza de los orígenes, cuando hablamos de riqueza no hablamos de dinero, estamos hablando de diversión, estamos hablando de cantos, estamos hablando de ofertas que los padres le pueden dar a sus hijos independientemente de cualquier otra oportunidad monetaria. Cuando el mundo de un niño es rico, está muy cargado de estas cosas, hay deseos, porque aprendizaje es un modo de hacer circular la energía psíquica en búsqueda de objetos novedosos, de objetos diferentes que den una promesa de placer, es decir, que me aseguren que voy a estar mejor. Hay niños que no quieren iniciar este proceso. Lo que es interesante es qué aporte puede dar la psicopedagogía, o sea, los aspectos psíquicos que comprometen el aprendizaje, para pensar en aquellos que no aprenden. Y los que no aprenden y sufren, aunque no sea conscientemente, el dominio de los objetos sociales se les reduce. Y la posibilidad de enriquecimiento del psiquismo se ve amenazada. La gente que no aprende no solo tiene menor nivel intelectual, sino que tiene mucha pobreza simbólica. Puede decir las cosas de un solo modo, cuando se lanza a escribir no le alcanzan los recursos. Pero lo que es bien interesante y bien importante es que aprender es una oportunidad de relación con la sociedad que la sociedad le tiene que poder dar al sujeto. Y la institución escolar es la que puede ser el articulador para atraer a los diferentes niños e incorporarlos a una cultura más amplia. Bueno, me parece que ahora tenemos, en lo que vos decías hace un momento, cuando nombrabas a la institución escolar, esto tiene que ver con el fracaso escolar. Y me parece que la doctora Silvia Slemenson se refirió más puntualmente al problema de aprendizaje, todo lo que abarca.
Claro, por ahí lo que sería bueno como distinguir es que el aprendizaje siempre se da situado. O sea, el aprendizaje es en situación. Entonces uno podría pensar que aprendemos en la vida en distintos contextos, en distintas situaciones, y hay un aprendizaje específico que es el aprendizaje escolar, y por eso hablamos de aprendizaje pedagógico, que se da bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características que tienen que ver con el dispositivo escolar. Entonces hay ciertos ritmos para aprender, ciertos tiempos, ciertos contenidos. Entonces esas características son las que hacen que muchas veces algunos niños o jóvenes dentro del espacio escolar aparezcan o presenten situaciones supuestamente de no aprendizaje o de dificultad, y no así en otros espacios de la vida, ¿no? Con lo cual hay que estar siempre como muy atento y poder mirar en la relación del que aprende, pero también aquel en el espacio en el que se enseña, qué se enseña y cómo se enseña, ¿no? Siempre decimos que frente a una dificultad de aprendizaje puede estar, o hay una dificultad en la enseñanza, ¿no? Entonces me parece que esto es interesante mirar eso. A mí me interesó la última parte de la charla. Ella habló del rol de la sociedad. Yo creo que acá es fundamental para este tema incorporar el rol del Estado. Porque estos chicos con supuesta baja estimulación, en realidad necesitan de un andamiaje que tiene que proveer el Estado a través de las instituciones que están convocadas para esto, para que esta supuesta carencia, que es lo que la escuela va a demandar, de alguna forma se vea suplida, digamos, por lo que haga el Estado en cuanto a la inserción del chico en un mundo cultural que lo prepare para esto. No se trata de una responsabilidad de la familia. Eso sería pensar en una escuela con libros de esta hermosa literatura infantil que tenemos en la Argentina, y de esa escuela que sale de la escuela a interactuar con producciones culturales. Eso, que se conecta con el mundo del teatro, con el mundo de la música, que eso entra en la escuela. Y para mí, en este sentido, el nivel inicial es fundamental. Si estamos hablando en este caso, en el caso mío de escolaridad primaria, es fundamental lo que se haga ahí en relación a la inserción de este chico en el mundo de la cultura escolar en el sentido más amplio. Digamos, ahora, ¿no? cuando vos decías antes, algunos chicos en una escuela repetían y en otra no, este concepto de éxito o fracaso, ¿qué se entiende en las escuelas por éxito? ¿Qué se entiende por fracaso? Y si algo cambió en relación a esto. En realidad eso que decíamos, las categorías éxito y fracaso son categorías sociales que están en nuestra sociedad, ¿no? Y la escuela fundamentalmente, digamos, marca el éxito y el fracaso a través de un sistema de evaluación y de un sistema de juicios de valores o juicios de excelencia, en muchos casos, que determina cuándo alguien fracasa o cuándo alguien tiene éxito. Entonces allí lo que hay que mirar y revisar es cuál es el sistema de evaluación que las escuelas están llevando adelante. Y muy bien esto que decía Pepe hace un ratito, que no es solamente la institución, sino también que esto tiene que ver con una política también del Estado, ¿no? De nuestro propio sistema educativo, donde pone el valor, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que por lo general el valor se refuerza hoy fuertemente el rendimiento, ¿no? Entonces, en el rendimiento es cada institución que está entendiendo por rendimiento escolar, por eso a veces abundan la cantidad de pruebas y de controles para saber cómo están rindiendo nuestros chicos, muchas veces olvidándose del proceso o de la relación que tienen que tener los niños y los jóvenes, sobre todo con el conocimiento. Y en algo que decía Silvia Schlemenson, ¿no? Que la escuela vuelva a poder acompañar y ayudar a que los niños y los jóvenes tengan un deseo de aprender, ¿no? Ahora, el tema es ¿qué hace la escuela frente a un niño que no aprende? O sea, el docente busca diferentes estrategias, la escuela se desentiende y busca que la solución venga de afuera. Martín Shanley es el director de la película Juana a los 12, y vamos a ver una secuencia de esa película donde también va a ser interesante analizar cómo se informa a la familia
un problema de aprendizaje? Mira, desde hace varios meses que sus maestras de castellano y de inglés me están comentando del bajo rendimiento de Juana. Bueno, mira, acá tengo un par de pruebas. La cantidad están desaprobadas, ¿no? Obviamente, pero la cantidad de errores de ortografía que tiene es voraz, es como larga. ¿Vos le hiciste algún estudio? No, ¿qué estudio? No. ¿Algún estudio neurológico o psicológico con alguna psicopedagoga? ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado hace unos años? Sí, pero no. No le hice nada. Discúlpame. David, the field trip is tomorrow. No, I'm busy right now. Yes, with the mother. Sí, justo hablé con Imelda recién, me comentó. Qué bueno, porque estamos, sí, todo el equipo está preocupado porque ella está muy para adentro, está, no sé, está como en su mundo. Yo el otro día, por ejemplo, di unos ejercicios y ella no hizo ninguno, no me decía nada. Yo lo que quería saber es si está pasando algo en tu casa, si yo puedo colaborar de alguna manera, si, no sé, me podés comentar y dar alguna pista, porque la verdad que no sé. Patricia, no se sabe la tabla del 6, por ejemplo. Te pido que me llames, por favor, ¿sí? Bueno, ¿Sí? te llamo. Te Bueno. aviso. Gracias. No, a vos. Hasta luego. Bueno, ella, tanto decir ella tiene nombre, se llama Juana, tiene 12 años, está en plena pubertad. Claro. ¿Y qué surge de esta escena? Bueno, ahí yo creo que es claro en esta escena una situación que un poco veníamos diciendo, que es cómo se interpreta, ¿no?, la dificultad de aprendizaje o lo que podríamos llamar, que podemos ponernos de acuerdo en lo que se denomina fracaso escolar. El tema ahí, claramente, la escuela lo que hace es atribuye esta dificultad o este supuesto problema en el aprender en Juana, ¿no? Digamos, en el sujeto. Y en la familia. Y en la familia, ¿no? Que es por extensión, o es el niño, o es la familia, o es lo que rodea al niño. Entonces, dejando de lado o no mirando, en todo caso, esta mirada relacional donde uno tiene que pensar el aprendizaje, de mirarse, ¿no?, qué está pasando desde la institución con la enseñanza, cómo está enseñando, cómo estamos acompañando a Juana, qué estamos sabiendo, ¿no?, de Juana, cómo la estamos reconociendo, digamos, qué acción de reconocimiento hay en Juana, que parecería que el único lugar de reconocimiento es para atribuirle o culpabilizarla de su desvinculación con el aprender, ¿no? Cuestión que se ve mucho en las escuelas, como también se ve las otras posturas, pero esta es una de las que se instalan mucho en las instituciones, ¿no? Yo estaba pensando cuántas veces esto lo ve uno. Esta película ya la es vi. cotidiano, Claro. sigue siendo y lamentablemente va a seguir siendo. Pero yo estaba pensando en la importancia del rol de la dirección y de la supervisión en esto. Porque estas miradas son posibles de revertir. Pero hay que intervenir sobre eso. Hay que intervenir con todo lo que habíamos hablado antes. Hay que intervenir tratando de que la mirada se transforme en algo más abarcativo, que no esté orientada hacia un solo lugar. Y nuevamente, a esta madre la mandan a hacer un psicodiagnóstico. Sí, y un estudio neurológico. Un estudio Tal cual. neurológico. Y el problema es, en muchos casos, si la familia está en condiciones de hacer esto, porque acá también entran otras variables, ¿no?, que tienen que ver con las posibilidades de las familias. Pero más allá de eso, de nuevo hay un corrimiento del rol de la escuela y del rol del Estado. En ese sentido, para mí es fundamental que la escuela tenga una buena articulación con centros de salud que puedan, en algunos casos, cuando haya realmente alguna situación que le exceda a la escuela, bueno, solicitar la intervención de profesionales. Y no que la primer idea que surge es que esto se resuelva afuera. Que el problema no ha habido ningún intento al interior de la institución. Que el problema es el sujeto. Y entonces ahí hay un corrimiento de la pedagogía. Y una cosa importante también es, frente a cualquier diferencia que aparece, es como leída o interpretada como una deficiencia. Y esto también es importante, ¿no? Como para Estos temas que estamos hablando y muchos más serán abordados en un congreso y sobre esto hablaremos en el próximo bloque con Andrea Kaplan.
Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Bueno, y aquí estamos con Andrea Kaplan, es directora de la Fundación Sociedades Complejas, que convoca congresos periódicamente, y se viene uno sobre qué tema. Bueno, este año en nuestro evento anual, que suele ser en junio y en el que hace mucho tiempo vos venís participando también, vamos a hablar sobre la noción de fracaso escolar, para ponerla en cuestión, como solemos hacer. Vamos a preguntarnos si son los alumnos los que no aprenden, qué papel tenemos los adultos, los profesionales, tanto los educadores como los que acompañan desde distintos roles la educación y las instituciones educativas en esto de lo que se llaman problemas de aprendizaje y problemas de enseñanza. Vamos a preguntarnos qué papel cumplen las escuelas hoy, digamos, como espacios institucionales que albergan la educación, no como los únicos posibles. Vamos a pensar cómo lo sociocomunitario, los contextos familiares, las historias personales Claro, y todo sociales, lo que abarca. tal cual. Bueno, el tema es que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué eligieron este tema? ¿Lo proponen los docentes a veces? ¿Ustedes infieren que es algo que está preocupando? Bueno, de un tiempo a esta parte venimos tratando de que estos eventos de junio, que son los más grandes que solemos hacer, tengan un tema que sea lo suficientemente específico. Antes por ahí éramos más generalistas y más abarcativos, y venimos del año pasado de tratar las cuestiones atenientes a los niños y jóvenes con discapacidad. Y era una pregunta que surgía siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los problemas en el aprendizaje, en la enseñanza, en ambos? ¿Qué tienen que ver con los contextos, con la época, con las tecnologías? Nosotros recabamos información de los docentes y de quienes concurren para saber cuáles son los temas que más demanda, digamos, y más interés provocan. Y bueno, tenemos un trabajo interno también y oímos a las recomendaciones de muchos profesionales. Voy a compartir con vos lo que dicen los docentes sobre este tema, y a lo mejor coincide con algo que escuchaste de ellos. Ahí vamos. Un alumno con problemas de aprendizaje jamás es un problema para el docente, jamás. Es un desafío. Es un desafío para que el docente se forme, se capacite y para que atraviese ese desafío. No me parece que haya que plantear al alumno como un problema, sino como una persona con una historia, quizás con ideas, con valores. Tendríamos que revisar nuestros modos de enseñanza. Es un problema para el alumno que no aprende y el docente se tiene que hacer cargo. Es pensar de otra manera las estrategias, las planificaciones para poder lograr que el niño tenga una trayectoria escolar exitosa. Pero sobre todo es un gran desafío. Tendemos a adaptar los diseños curriculares, a generar actividades especiales. Se trabaja ahora desde este año con las maestras de inclusión, que antes eran los docentes integradores, y entonces, bueno, se van adaptando los contenidos a este alumno que tiene problemas de aprendizaje. Cuando entendemos que hay un chico con problemas de aprendizaje es porque estamos pensando mal nuestro sujeto. Estamos pensando un sujeto deficitario y no un sujeto diferente. Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes son diferentes, no va a haber problemas de aprendizaje. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es repensar, reinventar nuestras clases para que esas diferencias potencien el aprendizaje de todo el grupo. Cuando logran sortear esa valla, que es ese desafío del alumno que no aprende o que no quiere, esa apatía, lo que surge en el momento, cuando la lográs sortear, tuviste el mundo en tus manos.
Bueno, primero un placer tener testimonios de docentes de distintos puntos del país. Entonces, supongo que en el Congreso esto de la apatía va a aparecer, el hacerse cargo la escuela va a aparecer, la historia, ¿no? Indagar en la historia de ese niño, que no es solo la historia escolar, es la historia. Y también saber que es importante trabajar estos temas porque hay mucho sufrimiento en el niño y en su familia. La pregunta que te hago ahora, corriéndonos del tema, es: un maestro puede decir, bueno, hay mucha bibliografía sobre problemas de aprendizaje, ¿por qué tengo que ir a un congreso? A ver, ¿qué me aporta asistir a un congreso? Primero que hacer un breve paréntesis sobre uno de los comentarios de una docente: qué aburrida sería la enseñanza si todos aprendiesen o si hubiese esa posibilidad de transparencia, ¿no? De transferencia transparente entre lo que uno supone que quiere enseñar y lo que sea que implique aprender. ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué venir a un congreso? En primer lugar, porque es un espacio para encontrarse con otros, para intercambiar no solo las teorías y conferencias magistrales y espacios así que por ahí generan distancia, sino espacios para acercarse. Uno de los principales espacios de nuestros congresos en particular son las presentaciones de trabajos libres, compartiendo un poco tu alegría de encontrarte con testimonios de docentes de distintos puntos del país. Tenemos el honor en este congreso que se nos viene de tener representación de 19 provincias argentinas, 18 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Brasil y de Uruguay. O sea, me parece que es un espacio de intercambio, un espacio de reconocimiento, de que uno muchas veces cree que no, pero hace muchas cosas bien y que sirven. Sí. A ver, un trabajo libre es algo que un docente escribió y que lo va a leer en pequeños grupos. Para nosotros es mejor si no se lee, si se narra. Creo que eso genera más empatía y más cercanía. Claro. Y a veces lo escriben especialmente para presentarlo en base a una convocatoria que nosotros abrimos anualmente y que esta vez tiene una particularidad también para que la tecnología nos ayude a cortar distancias, y que va a haber ponencias virtuales. Es decir, va a haber videos de docentes que no pudieron venir de otras provincias y de otros países, que van a grabar y subir a YouTube sus presentaciones. Bueno, también hay que decir que cuando un docente se sienta a escribir para presentar un trabajo, un congreso, esa es una actividad importantísima de ordenar las ideas y de pensar. Vos mencionaste las conferencias. Quizás lo que tiene de interesante es que a veces son oportunidades únicas de escuchar en vivo a un especialista. Seguro. Otra cosa es leerlo. Sí, y esta vez tenemos la particularidad de volver sobre un formato que por ahí no veníamos trabajando tanto, que es el de los paneles. Va a haber 4 paneles que van a abordar distintas visiones sobre el debate acerca del fracaso escolar, y 2 conferencias de apertura y 2 instancias de cierre. Y sí, esa presencia y esa posibilidad del vivo también es atractiva. En los paneles, además, los docentes, no solo irán docentes, pueden hacer preguntas. Siempre, sí, es la idea. A veces queda poquito tiempo, pero si se manejan bien los tiempos, la idea es que puedan participar. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo es el clima de un congreso? ¿Venís haciendo congresos con docentes, con directivos, con estudiantes de carreras pedagógicas? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de un congreso? En lo personal yo lo vivo con mucha intensidad y corriendo de un lado al otro, o sea, termino agotada. Para los que vienen y vuelven, sobre todo, son espacios muy intensos donde se reconocen en las prácticas de otros, donde se encuentran docentes de Jujuy con docentes de Tierra del Fuego que se reconocen, digamos, después de haber participado en más de un espacio. La verdad creo que son climas que hacen honor a la esperanza, ¿no? De que es posible transformar las prácticas pedagógicas y las prácticas de enseñanza, renovar la confianza en los alumnos también, no solo como depositarios de
prácticas que van de un lado, sino como que van y que vienen. Y en la vocación elegida, Sí, ¿no? y no solo de los docentes, también lo que está buenísimo es que cada vez vamos ampliando más, digamos, la convocatoria y que se vuelve inter y transdisciplinar, ¿no? Vienen muchos trabajadores sociales, por ejemplo, que tienen un trabajo con las familias diferente del que tienen los educadores. Bueno, te quedas con nosotros, Andrea. Por supuesto. Nosotros volvemos enseguida con Patricia Madoni, José Schwarzman y Andrea entonces. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Y fuimos una vez más al encuentro de los docentes. Queríamos saber si el fracaso escolar, los problemas de aprendizaje, la posible deserción de un alumno responde a problemas individuales, sociales o a fracaso institucional. Plantear la deserción como términos del fracaso, eso es algo que yo quizás como docente para mí sería un fracaso. No creo que sea un fracaso para los alumnos. Sí creo que la sociedad y la institución educativa le está fallando a un chico que deserta en la escuela, ¿no? Jamás es un ente aislado, jamás tiene una sola razón y una única raíz. Obviamente que muchos factores intervienen, tanto social como institucionalmente. Yo creo que es re importante el trabajo en equipo de las maestras, el director, del asistente social, del Estado también, porque el Estado tiene que garantizar que el docente tenga las herramientas para poder también traer ese niño de nuevo a la escuela. Es un tema muy complejo y no podemos echarle la culpa ni a la escuela ni a la familia. Creo que para educar, hay una frase africana, creo que es que para educar a un niño se necesita la tribu completa, o sea que en realidad tenemos que mejorar la relación familia-escuela para poder atender adecuadamente las trayectorias educativas de nuestros alumnos. La primera dificultad es el tema familiar. Generalmente el chico que abandona la escuela es un chico que, digamos, como decimos los docentes, está solo. No tiene una familia bien constituida por detrás que lo contenga, lo acompañe y le haga entender que el estudio es un bien para él. Me parece que el mayor de los problemas pasa por lo social, por la falta de contención familiar y por todo lo que está pasando en la calle, que encuentran otras salidas económicas más redituables a corto plazo y bueno, que son lamentables, pero bueno, están. La institución, al no autoevaluarse como debería hacerlo, reproduce viejos modelos en los cuales los estudiantes no se sienten, con los cuales los estudiantes no se sienten identificados. Y al hacer eso se sienten excluidos y a veces incluso estando dentro de la institución misma, aunque no abandonen, aunque no se vayan, de todas maneras están excluidos. Siempre hay que tener en cuenta que se trata de personas con sueños, con ideas, con realidades distintas y que hay que acompañar para que esa persona pueda desplegar todas sus potencialidades y ser feliz en su vida. Si no, no tiene sentido ir a la escuela, no tiene sentido la educación, si no puede transformar tu realidad y ayudarte a ser feliz. Bueno, no es poca cosa que la escuela ayude a ser feliz, que en este caso seguramente significa, bueno, poder tener un proyecto de vida, por ejemplo. ¿Qué le surge de los testimonios, José? Que quisiera muchos maestros así. Realmente. Y además qué interesante la diversidad de temas que aparecen en estas frases. Qué complejo es el tema, ¿no? Y también pensaba cómo se debe posicionar cada uno de los actores involucrados en la tarea de enseñar, desde el presidente de la nación hasta el maestro que tiene al chico sentadito en su aula. Me parece que es un tema de responsabilidad personal y social, ¿no? Sí, algunos lo mencionaban así.
Tal cual. Por eso apareció esto de hacerse cargo, ¿no? Hay escuelas que dejan ir a los chicos, dejan irse, los pierden en el camino, que son expulsivas, y me parece que ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué hace la escuela frente a un niño que abandona? Sí, a mí me parece que hay, en los testimonios es claro también, digamos que hay algunos de los testimonios vuelven casi sutilmente a poner un poco el problema en el afuera, ¿no? En la familia, en el contexto. Me parece que justamente hoy creo que es importante poner en debate, porque todos estamos más o menos de acuerdo en qué es qué llamamos fracaso escolar, qué es cuando un niño no aprende, pero de qué modo lo comprendemos o lo interpretamos. Y me parece que ahí es donde la escuela tiene que poder hacer un trabajo de volver a mirar este tema, volver a entender, volver a ver cuáles son los sistemas de evaluación que está utilizando. Y por eso muchas veces vemos escuelas que son más inclusivas, escuelas que se replantean los modos de enseñar, que creo que es uno de los ejes centrales para poder revertir estas problemáticas, y otras escuelas que siguen teniendo una mirada tal vez de lo que podríamos decir unas miradas más tradicionales, donde el problema sigue estando afuera, ¿no? Tomando esta idea de lo tradicional, tenemos que pensar también qué quiere decir cuando un maestro habla de familias constituidas, si las hay bien constituidas, mal constituidas, qué se puede esperar de unas y otras. El tema de la familia también es un tema tuyo. Tal cual. Yo pensaba un poco si la escuela, sobre todo desde la gestión, está preparada para hacer lugar a la singularidad. Y me parece que ahí es donde hay algo que todavía, si bien creo que también vamos a coincidir en que no todos los alumnos aprenden en los mismos tiempos, que no aprenden de la misma manera, el dispositivo escolar todavía es como que queda muy apretujado en determinadas situaciones y determinados horarios y determinados tiempos y determinados esquemas que no permiten esa atención a la diversidad de alumnos. No te contesté lo que me preguntaste, me quedé enganchada con los... No, yo pensaba, hoy hablamos muy claramente de familias diversas y me parece que hay que cuidar mucho desde los prejuicios que entendemos por familia. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? ¿Cómo no? Cuando yo era supervisor, un día vino una directora de escuela y me dice, el centro de salud está preparando chicos para que vengan a dar examen libre a mi escuela. Había chicos desde 9 a 14 años que no estaban en la escuela, no estaban yendo a ninguna institución. Los chicos querían dar un examen y después entrar a la escuela. Ahí vino el problema. El examen se tomó, se trató de ver en qué grupo íbamos a poner a cada chico, pero cómo hacíamos con un chico de 14 años que a lo mejor estaba en condiciones de trabajar con chicos de 10 años. El problema de la deserción no solamente cuando se va, sino cómo vuelve después ese chico. La sobriedad. ¿Y qué hacer? Un poco lo que decía Andrea, ¿qué hace la institución? ¿Qué dispositivo elabora para trabajar con estas diferencias? Y realmente lo que se hizo fue un aprendizaje impresionante. De ahí surgió un hermoso proyecto de grados de nivelación en la ciudad que sirvió para que muchísimos de estos chicos volvieran al sistema. Claro, eso es buscar soluciones y tomar iniciativas que vayan al encuentro de todo esto. Fíjense que, volviendo a la película que vimos, bueno, a la mamá se le informa un poco la directora, otro poco de pasillo, esto también hay que repensarlo. Y una de las cosas que la maestra le dice es, no se sabe la tabla del 6. Ahí habría que preguntar si esa maestra sabe qué otras cosas sí sabe esa niña, tomando esta idea de las singularidades. Y entonces se le tira el fardo a la mamá y en la película vemos que esa mamá hizo todo. La lleva al psicodiagnóstico, donde está la psicopedagoga, haciéndole un test. ¿Qué le falta a este dibujo? Ella no responde. Y también se le había sugerido que vaya a un neurólogo, ¿no es cierto?, que haga todo esto.
Y entonces, bueno, muchas veces los papás hacen lo que el maestro pide y nadie se sienta a pensar suficientemente que esa puede ser un segundo momento, ¿no? El psicodiagnóstico, el neurólogo. Primero se puede pensar y escuchar a ese niño también, ¿no? Y ahí está. Es una tomografía o es una resonancia, no importa. Ella se ríe además porque tampoco sabe, tampoco se le explica qué se le va a hacer, por qué. Claro, suceden estas cosas. Claro, porque ahí justamente, nuevamente, lo que está bajo sospecha, digamos, lo que se pone bajo sospecha es al sujeto, digamos. Algo en el sujeto, digamos, hay alguna deficiencia o alguna falla que tenemos que encontrar para poder entender por qué no aprende o por qué no hay una situación de mayor rendimiento, ¿no? Entonces me parece que esa instancia que uno podría pensarla, porque no estamos diciendo que hay situaciones en las cuales se requiere tal vez una consulta o tal vez una posibilidad de que alguien ayude a poder ver qué está pasando en esa situación, pero cuando esa es la instancia primera, lo que ahí está claramente puesto es que el problema no nos asumimos como un problema que en todo caso lo tiene la institución, lo tiene el dispositivo escolar, como decía Andrea, y lo tiene también una pedagogía que ha sido pensada uniforme. Una pedagogía, ¿no? Enseñamos a todos igual y estamos esperando que todos respondan de la misma manera. ¿Observabas algo de esto? Sí, estaba pensando que en el fondo es un serio problema de comunicación. Muchas veces me pasaba a mí de ir a una escuela como supervisor y un chico con muchísimos problemas, sentarme con el chico y preguntar, ¿qué te pasa? Y el chico me contaba cosas que la escuela desconocía. Yo decía, ¿cómo puede ser que el maestro no se sentó y le hizo esta simple pregunta? Que tiene que ver muchas veces con el aprendizaje, pero también tiene que ver con otras situaciones de su contexto, que destrabándolos enseguida facilita y ayuda al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Como cuando la maestra en la película decía como un problema, que Juana estaba en su mundo. Bueno, sería bueno que sepamos cuál es su mundo. Qué hermoso debe ser ese mundo. Y sería también interesante respetar ese mundo, ¿no? Porque en ese mundo seguramente hay una riqueza y hay ahí una serie de aprendizajes que la escuela tiene que encontrar como algún sistema como para poder hacer ese puente, ese nexo, además, ¿no? me parece que en esa instancia de suerte de derivación de la escuela hacia lo clínico, lo médico, lo científico, no hay una co-construcción de una mirada sobre qué se puede hacer que involucre a la familia. A la familia le dicen lo que tiene que hacer y la increpan cuando no hace lo que la escuela le pidió. Y ese examen neurológico que puede terminar en un etiquetamiento. Este chico tiene tal en cosa. Esto que decíamos antes de que ahí la diferencia se convierte en un déficit, ¿sí? Y esto es lo que ocurre comúnmente en muchas instituciones y que por eso es interesante como desnaturalizar o poder debatir y discutir esto, ¿no? A las interior de las escuelas. Yo estaba pensando, ¿no? Chiquito. También para el Congreso, muy chiquito, Sí. que muchos maestros nos van a estar viendo en este momento y dirán, bueno, estos están sentados en una mesa hablando. Quiero verlos en el lugar. Para mí la respuesta es, ninguna tarea es solitaria. Es una cuestión de la institución y de ese maestro en su contexto y con toda la gente que lo rodea. No es una tarea que se resuelve solo en la relación maestro-alumno. Claro. Bueno, enseguida volvemos, vamos redondeando este tema, conociendo algo más del Congreso y de muy buena bibliografía. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este Bueno, oficio segunda y última labrador. parte con la doctora Silvia Slemenson y el tema es ¿qué puede hacer la escuela? ¿Puede acompañar? ¿Puede resolver? Bueno, cuando los niños no aprenden,
La escuela no solo colabora, la escuela es una necesidad social. Porque una vez que uno ya estableció las relaciones más básicas, más primarias, quien oferta otro mundo, pero mucho más resguardado, es la escuela. Y si la sociedad quiere que los mundos sean ricos para cada uno de los sujetos, la escuela tiene que poder ofertar un mundo interesante. Un mundo de computación, un mundo de historias, un mundo de formas de escribir diferentes, un mundo de lecturas muy dinámicas. Entonces hay que pensar qué es aprender en la escuela. En la escuela, muchas veces, el incentivo al aprendizaje parte más del semejante, del amigo, del compañero de banco, del otro, que de la escuela en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el sujeto entra a la escuela, lo que le interesa no es exclusivamente el mundo, es un espacio donde el aprendizaje se da entre niños y se da fundamentalmente en la discusión de a dos niños, no de todos los niños juntos. El referee de todas estas discusiones es el docente, porque cualquiera sea la materia, el tema se lo damos de a dos y que lo discutan. ¿Y quién transforma esa discusión? El docente. La responsabilidad del docente es ofrecer objetos de conocimiento atractivos, que muevan a la discusión. Bueno, objetos de conocimiento atractivos, dinámica y a lo mejor ir dejando de lado esas clases expositivas donde el docente es el que habla y el alumno calladito escucha. Hay que hacer muchas cosas en la escuela. Primero, poderse pensar a sí mismo, pensar juntos qué queremos, qué tipo de alumnos sobre qué tipo de alumno vamos a intervenir, qué demandas le vamos a hacer a la afuera de la escuela, porque la escuela sola no va a poder resolver todos los temas. Necesita generar un proyecto curricular interno donde defina parámetros de evaluación, formas de enseñanza. Necesita mucha relación con la comunidad y con los padres para poder entender en qué contexto. Y necesita básicamente de un acompañamiento de profesionales que cuando la escuela no pueda recurrir, pueda demandar y pueda generar cambios profundos en la institución. Esto que decís es muy importante porque me parece que no hay que irse a ningún extremo. Hay situaciones que efectivamente las tiene que resolver un profesional fuera de la escuela y otras que la escuela tiene que hacerse cargo. ¿Dónde pueden inscribirse los que quieran participar en el Congreso? Bueno, el Congreso va a ser del 8 al 10 de junio. En el Colegio San José de la Ciudad de Buenos Aires hay dos modalidades, presencial para los que quieran acercarse y virtual para quienes quieran participar a través de las redes de internet, y pueden inscribirse en www.sociedadescomplejas.org. Bueno, chiquito de despedida. Sí, bueno, simplemente una última reflexión sobre esto. Me parece que la escuela lo que hace es conectar a los niños y a los jóvenes con el mundo del conocimiento. Me parece que no podemos dejar afuera esta idea de que la escuela tiene un potencial para establecer un deseo por el conocimiento, que creo que es lo central de la escuela, a diferencia de los aprendizajes que pueden ser en otros ámbitos. Y creo que eso es lo que la escuela hoy, respetando la singularidad y pudiendo construir un común, tiene que poder potenciar para poder ofrecer y garantizar el derecho a que todos los niños, niñas y jóvenes aprendan. Bien, dice Susana Cortés, una de las tantas que escribieron en el Facebook de Camino: felicitaciones, capacitación de calidad es el programa con invitados con autoridad profesional. Muchas gracias. Nos vamos a la bibliografía, Dislexia y dificultades de aprendizaje. Este es un libro en el que participan muchos profesionales, Carmen Fusca, Juan Bassen, algunos de ellos estuvieron el año pasado en el programa. Modalidades de aprendizaje, la doctora Silvia Slemenson, a quien escuchamos en 2 oportunidades en el programa, de María Victoria Rego, Transformaciones en niños con problemas de aprendizaje,
Y tenemos escribir las prácticas, relatos de experiencias de gestión curricular y evaluación de los aprendizajes en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un trabajo tuyo. Esto seguramente está en las Está en la escuelas. página de la ciudad, sí. Bien. Diversidad y construcción de aprendizajes hacia una escuela inclusiva. Es una compilación de Daniel Valdés. Y el estigma del fracaso escolar, de nuestra invitada Patricia Madoni. Leo uno más y nos vamos. Laura Villa dice, excelente el programa, todos los padres deberíamos verlo. Bueno, a los padres y a los docentes, por supuesto, hasta el próximo sábado. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.